Buenos días mis amados, hoy es miércoles 28 de febrero de 2024. Es el día del texto, el audio y el tema de hoy se titula Sodoma y Gomorra. Es interesante este tema porque hubo algunos pedidos de algunos lectores que pidieron hablar sobre este tema. Algunos dicen que fue castigo de Dios, otros dicen que fue acción de las tinieblas, entonces la pregunta queda, no, respondo a través de este texto que transformo en audio y también lo comento mientras lo leo. Así que aquí hay una mezcla de la lectura y el texto del miércoles y también los comentarios intercalados. Vamos allá. Sodoma y Gomorra, la historia que nos cuentan tiene mucho más que ver con la forma en que se cuenta que con los hechos mismos. Aún así, cada uno lo interpreta según su propia forma de entender. De esta forma, un evento puede cambiar completamente su apariencia y descripción con el tiempo. Es cierto que cualquier historia que escuchamos se cuenta de una manera, luego se transmite de otra manera, y luego otro la transmite de otra manera, y así sucesivamente. Cuando llega al frente, está todo distorsionado. Entonces, para comenzar la conversación aquí, no deberíamos creer siempre plenamente en la forma en que se dice o en la forma en que se escribe. Toda verdad es relativa, toda verdad es parte de la verdad en este mundo de pruebas y expiaciones tridimensionales. Solo cuando las conciencias humanas estén en la quinta dimensión, en el mundo de la regeneración, la verdad será la verdad y cada uno la tendrá dentro de su conciencia sin necesidad de que nadie diga nada. Hasta entonces, escucharemos historias y no podemos darles crédito como verdades. Porque de hecho, se modifican según los intereses, según la interpretación, según la conciencia, que cambia de vez en cuando también en el colectivo humano. Recibí un mensaje que opinaba sobre la historia conocida de Sodoma y Gomorra. Decía ese mensaje, que recibí en mi red privada que, si Dios es todo amor, no destruiría esas dos ciudades. Y es verdad. ¿Por qué Dios destruiría ambas ciudades? Dios no destruye nada. ¿Y si el mal se hubiera apoderado allí? Los de la no luz tampoco elegirían destruir su creación. Entonces, ¿cuál sería la verdad o la verdadera historia de estas dos ciudades? Esta fue la pregunta que me hicieron, la pregunta, el cuestionamiento. Y es muy interesante. ¿Por qué? De hecho, ¿por qué Dios destruiría su creación y por qué el mal destruiría su creación? Entonces vamos allá. En primer lugar, no es seguro que estas dos ciudades experimentaran situaciones exactamente como se informó, y también porque muchas historias son meros adornos o adornos con el fin de transmitir algunos mensajes que los humanos puedan entender mejor. Puede que sean simplemente una metáfora. Lo que dije antes, ¿quién va a decir cómo fue realmente la historia de Sodoma y Gomorra? ¿Es así como está escrito? ¿Es así como lo entiende la gente? ¿Existieron realmente estas dos ciudades? Quizás con otros nombres, ni siquiera con esos nombres. Quizás fueron destruidos por otro motivo u otra situación, pero aquí veremos más adelante que todo se cerrará. Sin embargo, nada es en vano. Con el tiempo, las almas encarnadas aprenden lecciones, ya sea a través de hechos, historia, holografías o metáforas. Como ya hemos aprendido, el fin justifica los medios, pero en los tiempos actuales se revisará todo el pasado de la humanidad, además de ser repasado. Será comprendido y asimilado como aprendizaje. Y hoy vamos a utilizar exactamente esta pregunta sobre Sodoma y Gomorra como ejemplo. La respuesta a esta pregunta mencionada en el segundo párrafo de este texto es la siguiente: ni Dios ni las tinieblas son responsables de la destrucción de las ciudades mencionadas. La causa de todo, o las causas, fueron las energías emanadas de la psique humana de los residentes locales que, al acumularse en la psicosfera sobre tales ciudades, provocaron una burbuja de negatividad agresiva en la conciencia de Gaia, que es la conciencia del Tierra, creando la necesidad de eliminar ese malestar. Verás, cuando entendamos esto, entenderemos por qué ocurren tantas catástrofes en el planeta. Solo la naturaleza es tan sabia que se reconstruye a cada momento, a cada día, a cada hora, ser y produce en todas las formas en lo necesario dentro de la armonía de la creación divina. El planeta Tierra es una conciencia y esta conciencia está viva, no es una conciencia muerta como la entienden algunos, es una conciencia viva. Como mi conciencia o la vuestra, tenemos un cuerpo, nuestra conciencia está en un cuerpo humano, la conciencia de Gaia está en un cuerpo planetario y es mucho mayor que nuestra conciencia individual. Pero los humanos somos conciencias que están aquí aprendiendo en el mundo de las pruebas y de las expiaciones, de la dualidad. Y ese es el gran problema, estas conciencias encarnadas en forma humana, crean tanto en la luz como en ausencia de luz. Esto ya se ha dicho en otros temas. Entonces, cuando hablamos de creación a través de la luz, estamos representando la conciencia del Creador, Dios. Cuando creamos cosas que no son de la luz, estamos creando a través de nuestras sombras, porque somos luz y somos sombras, somos duales, y los que usan la sombra son oscuridad. Por eso se les llama oscuridad. Obviamente ambos crean a través de nosotros. Dios no se manifiesta individualmente como una entidad. Dios es simplemente una conciencia que está representada en todo el cosmos infinito a través de su propia creación. Yo represento la conciencia de Dios, tú también, tu cachorro también. Tu gato también, esa planta del jardín también, la piedra de la acera también, el aire, el agua.
Todo es la conciencia del creador, de la luz, pero hay un lado de sombra porque siempre que hay luz hay un obstáculo, porque ahí está la sombra, y la sombra no crea exactamente algo nuevo, ella crea. Intenta crear a través de la deconstrucción, de la destrucción de lo que crea la luz, entonces es una creación al revés, negativa, y esta creación negativa crea burbujas psíquicas, porque es producido por la psique humana. El mal no existe como mal, el mal está dentro de nosotros como una sombra. Entonces, cuando ejerzo mi función de sombra, creo energía negativa que se acumula en alguna parte. No se evapora. Si una ciudad como Sodoma o como Gomorra, que aparentemente eran vecinas, su humanidad o su colectivo actuaban en cosas que no eran legales ante la luz, por ser cosas negativas, creaban emanaciones mentales negativas de tal manera que creaban enormes burbujas en la psicosfera, burbujas de nubes negras, y hay que limpiar el terreno, porque es como si estuvieras caminando por la calle. Viene un auto y pasa por un charco de agua y te salpica todo de barro, entonces necesitas limpiarlo después. La conciencia de Gaia hace precisamente eso, necesita ser limpiado. Luego viene el fenómeno natural que voy a describir aquí, diciendo entonces cómo Gaia se limpia. Los movimientos telúricos de la Tierra, como volcanes, terremotos, tsunamis, tormentas, relámpagos, vientos, inundaciones, etc., no son más que instrumentos que utiliza la conciencia del planeta para limpiarse de las emanaciones mentales negativas de sus habitantes humanos. Y así, todas las tragedias, tal como se las conoce, no son causadas en ningún caso por la ira del Creador, ya que Él es también en la conciencia de la que todo emana. Esta conciencia es creativa, no destructiva. El plan divino es perfecto, muestra dónde y cuándo son necesarios cambios. La conciencia de Gaia lee toda tu energía a tu alrededor en la psicosfera, porque esta energía no va más allá de cierta dimensión, por encima de cierta distancia, por encima de la Tierra, sino fuera de la Tierra, no, porque la Tierra es prácticamente un círculo. Es similar a un círculo porque a su alrededor hay un campo magnético, electromagnético, y esta energía flotará, se estacionará en un límite y allí creará un magnetismo negativo tan fuerte, y la Tierra necesita limpiarse. Entonces utiliza estos movimientos telúricos que mencioné aquí como tormentas, relámpagos, volcanes, terremotos, maremotos, en fin, todas estas cosas, inundaciones. ¿Por qué suceden tantas cosas extremas en el planeta? Lluvia extrema, sequía extrema, incendio extremo, desgracia extrema, como dicen, calor excesivo, frío excesivo, en un mismo año. Estos son los instrumentos que Gaia utiliza para limpiar estas emanaciones mentales negativas de la humanidad misma, porque la Tierra se está moviendo hacia una dimensión superior, haciendo su transición y se limpiará a sí misma. Se está preparando para la fiesta, su debut. Será maravilloso. Necesitamos entender que no hay nada ni nadie en este planeta que pueda modificar estos planes divinos, esta charla de aumento de temperaturas, etcétera y tal. Eso es narrativa. La humanidad no tiene poder para hacer nada, excepto lo que sucederá naturalmente. Podemos ayudar al planeta emanando buena energía, haciendo pensamientos positivos, enviando luz a Gaia, al planeta, a la humanidad. Simplemente haz lo contrario, en lugar de enviar cosas malas y negativas, enviemos cosas positivas. La Tierra no necesita hacer ningún movimiento, lo dije hace un rato. Que podemos ayudar a reducir el potencial destructivo de estos movimientos telúricos, en lugar de quedarnos ahí parados creando más y más energía negativa. Creemos energía positiva, creemos el contrapeso, entonces podremos ayudar a Gaia. También sabemos cuándo es la temperatura, como por ejemplo, el calor. Un ejemplo, el calor. Son los elementales del fuego los que actúan y aumentarán la temperatura, porque destruirán las energías negativas. Es como fiebre en un cuerpo humano. Cuando una persona tiene fiebre es señal de que algo está pasando en ese cuerpo y el cuerpo aumenta su temperatura para destruir al invasor, que en este caso sería una infección, la bacteria. Así es como lo hace el planeta, por lo que no tiene sentido inventar leyes que solo dañarán a las personas y que no tienen ningún sentido. Hay una conciencia en cada ser humano mediante la cual puede ayudar a Gaia de una manera mucho más positiva. Entonces vamos allá. Por otra parte, la ausencia de luz no crea nada. Esto es obvio porque la sombra no crea, lo que crea es la luz, entonces intenta destruir lo que la luz crea, y para ello utiliza las emanaciones mentales negativas producidas por el ser humano, como se dijo antes. Dichas energías se acumulan en los lugares donde se producen y la conciencia de Gaia usa sus recursos para limpiarse. No hay posibilidades ni tragedias divinas. Lo que existe no es más que los propios mecanismos de autodefensa de la Tierra. Sodoma y Gomorra crearon esas burbujas a través de las emanaciones mentales de esa humanidad que estaba allí en esas ciudades. Y crearon la necesidad misma de autodestrucción para limpiarse. Tenemos otros ejemplos, como Roma 2 siglos antes de Cristo tenía 1 millón de habitantes. Y luego, algún tiempo después de Cristo, solo tenía 100.000 habitantes. Fue destruido varias veces, por fuego y de otros tipos también, por guerras, en fin, pero la guerra misma, cuando es producida por humanos, destruirá algo, limpiará algo, mientras crea algo más.
entonces la guerra no es un elemento de la naturaleza. Es otro humano que limpia una cosa y crea algo aún peor, pero limpió algo que estaba allí, creando un nuevo ciclo. Ni siquiera peor, pero así fue. Cuando hay una inundación muy grande en un lugar, hay energía que se produjo allí y es necesario limpiarla. Hay lugares donde hay terremotos. Todo se destruye, porque esa energía necesita ser disuelta. Cuando pasa un huracán, por ejemplo, limpia. Lo mismo ocurre con la inundación de un río. Incluso puede dañar a los residentes vecinos y a las plantaciones vecinas, pero dentro de su lecho lo limpia todo. Todo lo que es inmundicia se va. Después de una inundación, el río está limpio. Para aquellas cosas que se tiran y terminan en el río es una manera de llevarlas. El mar también, cuando la gente tira cosas al mar. Y luego un día el mar lo devuelve todo. Sale a la superficie, es una forma de limpiar. Entonces no fue Dios quien destruyó a Gomorra y Sodoma. Sodoma y Gomorra, ni el diablo, como dicen, ni la oscuridad. Dios no interfiere en la vida de nadie. Él tiene su plan, que es perfecto, que es natural. Él creó los mundos y los mundos se defienden solos. Él creó a los humanos y los humanos se defienden. Él creó a los animales y los animales se defienden. Cuando alguien crea algo destructivo, luego encontrará algo más adelante que viene y limpia la suciedad que creó, obviamente, haciendo una comparación. Y la oscuridad tampoco lo destruyó porque la oscuridad no tiene poder para destruir absolutamente nada. Utilizan la creación de humanos. Cuando ustedes, cuando yo o cuando cualquiera tenemos un pensamiento negativo, una intención negativa, una práctica que llamamos malvada, cualquier cosa que no sea de luz, estamos creando energía negativa que terminará atrayendo un movimiento destructivo. Sí. Pero no es el mal el que destruye. El mal crea lo negativo porque en ausencia de luz crea oscuridad. Porque la oscuridad ocurre naturalmente. Entonces es un artificio, no es una creación de la sombra. Nosotros somos los que creamos porque tenemos la dualidad dentro de nosotros. Una vez creado el mal, llega la tragedia, ya sea individual o colectiva. ¿Por qué existen las enfermedades? ¿Cuál es la enfermedad? La enfermedad no fue creada por el creador ni por la oscuridad. La enfermedad, nosotros mismos producimos nuestra propia enfermedad a través de la energía negativa que se acumula, entonces es necesario limpiarla. Cuando no se puede limpiar de una manera que requiere trabajo, causa dolor, pero no causa la muerte. Entonces la muerte del cuerpo, la desencarnación del alma, permite que el cuerpo vaya a la tierra. Y allí se descompone y con él se descompone esa energía que necesitaba reparación. De modo que incluso la muerte es una limpieza orgánica física porque fue esa alma que estaba ahí quien la produjo la energía negativa. Una experiencia que también tendrá que pagar por un día más, pero que al final todo es consecuencia. De esta manera comenzamos a comprender que nadie paga por los errores de los demás, ya que cada persona solo es responsable de sus propios actos. Lo he dicho tantas veces, nadie paga por el error de otro, por el acto de otro. Si alguien, ese hacía algo y luego dependía de mí, él era un instrumento, estabas allí porque tenías que estar allí. Él hizo algo estúpido allí y tú pagaste por ello, creyendo que él fue quien lo causó. No, lo provocaste en otra vida y entonces llegó la oportunidad. Por eso nadie es responsable de las acciones de los demás. No hay víctimas ni inocentes en ninguna tragedia. Porque no los hay. La víctima de hoy fue el verdugo de ayer. El que hoy sufre la tragedia provocó algo que creó esta burbuja en otra vida y ahora paga. Porque si el planeta Tierra se limpia de emanaciones negativas, nosotros también tenemos responsabilidad individual y pagamos el precio que nos conviene también individualmente. La ley de causa y efecto, esto es infalible. No hay nadie que pueda burlar una ley del Creador, una ley divina. Luego las almas regresan colectivamente a la misma región, y así reajustan sus emisiones, que, en la mayoría de los casos, provienen de vidas pasadas. Así es como la humanidad evoluciona como almas. Cuando escribí un texto allí, creo que fue justo después del accidente del Chapecoense. Creo que 2016, 2017. No recuerdo el año, el título del texto, si buscas en Google lo encuentras, Las tragedias colectivas. Ese parece ser el título. Hablemos de esto, de las tragedias colectivas. No hay posibilidad. Esas almas hacen un plan anímico antes de encarnar. Y estipulan que encarnarán en un momento determinado en una región determinada, ya sea cercano o no, pero están en el mismo lugar, al mismo tiempo, sufriendo la misma acción de la tragedia, por ejemplo. Así que acaban pagando su propio karma, como dicen, su rescate, de forma colectiva. Porque de esa manera, podrían incluso pagar individualmente. Si un avión con 200 personas se estrellaba, 200 personas morían. ¿Por qué todo el mundo habla de un avión que se estrella con 200 personas y nadie habla de las 200 personas que sufren accidentes aquí y allá, repartidas el mismo día, a la misma hora, a veces en la misma región? Porque sabemos que solo en Brasil, por ejemplo, 50.000 o 60.000 personas mueren cada año por accidentes. Luego calcularás cuánto tienes por día. No tengo una calculadora aquí, pero debería darte una buena cantidad. No sé cuántas. Parece que 50.000 o 150.000 personas mueren cada año por accidentes en Brasil.
Incluso creo que son 150,000. Si son 150,000, son casi 500 personas por día. Y es verdad, no lo sabemos, pero mucha gente muere en accidentes. Pero a nadie le importa. Cuando se trata de una tragedia colectiva, también trae consigo un momento de compasión colectiva. La gente recuerda que ellos también son mortales, al menos el cuerpo físico. Entonces empiezan a razonar, empiezan a pensar en ciertas cosas que, en su vida diaria, en el trabajo, en el movimiento normal de la situación, ni siquiera recuerdan que algún día también tendrán que dejar su cuerpo, como un alma. Entonces se necesita reflexión. Entonces, además de la reflexión, también ofrece una oportunidad para que las personas se solidaricen con quienes sufren. Desarrollar un poco de amor incondicional en las personas. Estas son oportunidades. Como siempre decimos, el Creador es tan perfecto que no hay reservas en lo que creó y ofreció para cada comunidad, para cada humanidad, para cada planeta, en fin, para el universo infinito. Así que aquí cerramos este tema hoy. Como siempre, los miércoles, y termino aquí diciendo, yo soy Vital Frosi y mi misión es la aclaración. Namaste.